¿Cuál es la receta para la felicidad? Hay quien piensa que para ser feliz hay que ser egoísta. Vivir solo para uno mismo. Sin dejarse condicionar nunca por los demás. Puedes comértelos todos a cambio de que des de comer a los pajaritos. Nos vemos en 2 días. Hacer solo lo que nos apetece de verdad. Sin preocuparse por nadie más. Hola. ¿Está Violeta? No. ¿No teníais que salir hace una hora? No, es que estaba esperándola en el puerto, pero no ha venido. ¿Me dejas pasar por tu terraza para ver si sigue durmiendo? No está durmiendo. Me ha comprado unos bollos. Igual ha cambiado de idea. ¿Sin avisar y sin coger el teléfono? No, no haría eso. Gracias igualmente. ¿Pero está bien vivir solo para uno mismo? ¿O deberíamos aprender a sacrificarnos por lo que importa de verdad? ¡Violeta! ¡Violeta! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está? Ha perdido el conocimiento. ¿A dónde va? Solo pueden subir familiares. Soy su novio. Vale, entonces suba. Es que me he distraído, porque estaba pensando que me había dejado el desmaquillante. Y es un rollo olvidarse el desmaquillante cuando te vas de vacaciones. Violeta. De todas formas, tendría que haber revisado los frenos del Dueto, porque estaban defectuosos y... Violeta. Ha sido otro bloqueo motor, ¿verdad? Sí, pero ya me había pasado antes, ¿no? Sí. Y ya te dije que era peligroso que condujeras tú sola. Has tenido suerte. Pero podría haber sido muy diferente. ¿Y qué quieres que haga? ¿Moverme siempre en taxi? ¿O contratar un chofer privado? ¿Qué hago? Yo empezaría pidiéndole ayuda a alguien que tengas cerca. Mi novio no sabe que estoy enferma. No puedes enfrentarte a esto sola. ¿Por qué aún no nos han dicho nada? ¿Por qué no dejas de repetirlo? ¿Y por qué sigues aquí? ¿Familiares de Violeta Vitale? Yo soy su novio. Pero vive conmigo. Pues vale. De acuerdo. Vengan. Amor, ¿cómo estás? Bien, bien. Son solo unos arañazos. Enseguida podré volver a casa. ¿Qué ha pasado? Nada, me he distraído y... ha pasado un coche y no he frenado a tiempo. Gracias por cogerme de la mano en la ambulancia. En realidad era yo. No, me han dicho que era mi novio.
Me he hecho pasar por él. Pero ahora está el de verdad, así que... Sí. Nos vemos en casa. Siento haber estropeado el viaje. No pasa nada, tenemos tiempo de sobra para hacerlo. Raniero, yo... ¿Qué pasa? me muero de ganas. Adelante. Buenos días, directora. Buenos días. ¿Quiere un pastelito? Gracias. Buena elección. ¿Es tu cumpleaños? No. Directora, ¿quieres un café? No, gracias, ya me he tomado uno. ¿Entonces descafeinado? ¡Fuera de aquí! Pues mi pastelito lo ha cogido. A lo mejor le das pena porque va a despedirte. ¿Es cierto que eres el único que no escribe artículos aquí? Puede ser, pero investigo para todos vosotros. De hecho, si no fuera por mí, no habríais escrito nada. Yo soy indispensable, insustituible. Y humilde. Humilde sobre todo, ¿no? ¿Y tú? ¿No estabas de vacaciones? Las hemos cancelado. He tenido un accidente con el coche. ¿Todo bien? Sí, solo unos arañazos. Acaban de decírmelo. Han apuñalado a un hombre en la Plaza Bellini. ¿Te ocupas tú? Sí, voy con Tamara. No ha venido hoy y no coge el teléfono. Ve con Alex, nuestro periodista insustituible. ¿Tú crees que era irónica? No le pega. ¿Entonces era sincera? No, estoy hablando de Tamara. No coge el teléfono, no viene a trabajar. Es raro, ¿no? Sí, pero ¿cómo puedes pensar en Tamara con un despido inminente? ¿Estará durmiendo o con la policía? Sí, hombre, con la policía. No, está de verdad con la policía. ¿Y qué querían de él? ¿Robarle? Parece que no le han robado ni la cartera ni el móvil. Así que alguien quería matar a mi padre. ¿Tu padre? ¿Cuándo lo viste por última vez? Anoche en casa. ¿Y notaste algo raro en él? No. Diría que no. Guglielmo Graziosi es abogado, ¿no? Puede que tuviera problemas en el trabajo o con algún cliente nuevo. Yo no lo sé. Es mejor que se lo preguntéis a mi madre. Ha ido con él al hospital. ¿Ya estás trabajando? ¿Seguro que estás bien? Te recuerdo que no eres mi novio, ¿eh? Una pena. Para ti. Gracias por lo de esta mañana. ¿Qué ha pasado esta mañana, inspector? Te he pedido el traslado. Está de broma, ¿verdad? Ha perdido mucha sangre. Te acompañamos al hospital. No. No, le he dicho a mi madre que volvería a casa con los chicos, que se han quedado solos. Oye, ¿tú no deberías estar fuera? He tenido un pequeño accidente, nada grave. Venga, te acompaño. Yo sacaré unas tomas y volveré a la redacción. Todo irá bien, ya verás. Ha salido muy pronto esta mañana. Puede que tuviera un juicio en el tribunal. No tenía ningún juicio. Lo hemos comprobado. Señora, ¿usted tiene alguna idea de por qué su marido estaba en la Plaza Bellini? ¿Sabe si ha tenido algún problema recientemente o si tiene algún enemigo? Cualquier información podría sernos útil. Últimamente ha tenido problemas con Filippo. Está de acogida temporal en nuestra casa. No es la primera vez que somos familia de acogida, pero nunca habíamos tenido a un chico de 18 años con una historia tan compleja como la suya. ¿Qué historia?
Filippo es huérfano de madre y su padre está en la cárcel por homicidio. Fue acusado de tráfico de drogas. No tenía a nadie y nosotros nos ofrecimos a acogerlo. Pero estas últimas semanas han sido horribles. Él y Guglielmo han tenido muchas discusiones y algunas violentas. ¿Y no han pensado renunciar a la acogida? No, Guglielmo ni se lo plantea. Señora, ¿dónde estaba Filippo entre las 6:30 y las 7 de esta mañana? ¡Tamara! Hola, monstruitos. A Benny ya la conoces. Y ella es Thea. Hola. Hola. Y ese es Filippo. Hola. ¿Y mamá y papá dónde están? Papá ha tenido un problema y mamá está con él. Pero volverán pronto. ¿Qué os parece si mientras tanto nos ponemos otra vez Toy Story? Sí. Pero en la cama grande. Ahora iré yo. Y no tiréis migas. ¿Los tres son hermanos tuyos? Benny y Thea fueron adoptadas hace 3 años. Filippo llegó hace poco como acogida temporal. Y tengo otros 2 hermanos que estudian fuera. ¿Y estos son tus padres? Rosella y Guglielmo Graziosi. No me los imaginaba así. Sobre todo a tu padre, por cómo hablabas pensaba que era un capullo. Nunca te dije que fuera un capullo. Pero me dijiste que preferías alejarte de él. Hay muchos motivos para querer alejarte de alguien. Por cierto, el accidente que has tenido esta mañana ha sido por tu enfermedad, ¿verdad? Sí. Ha sido otro bloqueo motor. No podía pisar el pedal de freno. Ha sido horrible. ¿Y el médico qué piensa? Cree que no debería volver a conducir. Que debo pedir ayuda a gente cercana. Como Raniero. Y lo harás, ¿verdad? Raniero y yo llevamos muy poco saliendo. No sé ni cómo irá nuestra historia. No tiene sentido decírselo ahora. Lo mantendrás alejado. ¿Qué es lo que pasa ahora? Lo siento, Tamara, pero tenemos que registrar el piso. Tenemos una orden. ¿Cuál es la habitación de Filippo Bono? Estaba en tu mochila y estaba lleno de sangre. ¿Nos dices por qué? Dinos al menos dónde estabas esta mañana sobre las 6. En casa. Qué raro. La señora Graziosi ha dicho que no estabas. Y tampoco estaba su marido, Guglielmo. Con el que no tienes una relación demasiado buena y que justo esta mañana ha sido apuñalado. No he sido yo. Vale, entonces empezaremos de nuevo. ¿Dónde has estado esta mañana? ¿Por qué esta camiseta está llena de sangre? La están analizando, ¿eh? Si sabes algo, te conviene hablar. He visto a Guglielmo en el suelo y me he acercado. Él perdía mucha sangre y por eso me he manchado. ¿Qué hacías en la Plaza Bellini a la misma hora que Guglielmo? Le estaba siguiendo. Ayer por la noche discutimos. ¿Por qué motivo? Había descubierto que seguía vendiendo a escondidas. Yo pensaba que iba a denunciarme. Pero cuando he llegado ya estaba en el suelo. Lo juro. ¿Ha sido él? De momento es el principal sospechoso. ¿Has sido tú? Estoy hablando contigo. ¿Has sido tú? No, no he sido yo. Yo solo quería que me dejara en paz. Tú sabes de eso, ¿no? ¿Cómo estás? Tengo que ir con mi madre.
Eso no puede ser. Filippo es como un hijo para Guglielmo. Sí, pero no es su hijo. ¿Cómo está? Aún no hay cambios. Oye, yo tengo que quedarme. ¿Podrás volver sola? Claro, cogeré un taxi. Señora, ¿quiere un café? Sí, gracias. Vamos. Guglielmo siempre está dispuesto a ayudar a quien lo necesite. Para él, ser abogado es una misión y la lleva hasta dentro de casa. Ya no sé cuántos niños han vivido con nosotros. Me parece algo precioso. Sí, pero no siempre es fácil. Quería rendirme con Filippo. Hasta se lo pedí a Guglielmo. Pero él me miró y me dijo, ¿te rendirías si fuera tu hijo? Y Filippo es nuestro hijo ahora, no podemos abandonarlo. No puedo creer que se lo haya pagado así. Filippo dice que es inocente. Y a mí me parece sincero. Seguro que Guglielmo le creería. Él siempre confía en todo el mundo. ¿Y si se muere yo? Ahora le toca confiar a usted, ¿vale? Tamara tenía razón. Eres un tesoro. ¿Tamara ha dicho eso? Siempre habla de ti y de todas las cosas divertidas que hacéis juntas. ¿Nosotras dos? Sí, claro, muchas cosas. ¿Qué le ha contado exactamente? Pues vuestro viaje a Londres. Londres. Y las comidas en la redacción, los encargos que os tienen en vela toda la noche. Me da pena que Tamara no venga tanto por casa, pero me alegro de que tenga una vida feliz, llena de amigos como tú. Ahora tengo que volver al trabajo. Ha sido un placer conocerla. Igualmente, de verdad. Adiós. A Londres. El principal sospechoso del intento de homicidio de Guglielmo es Filippo Bono, el chico que está de acogida con los Graciosi. ¿Y en qué pruebas se basa la acusación? Estaba en el lugar del crimen. Tenía una camiseta manchada de sangre, también una relación conflictiva con Guglielmo. Y antecedentes por tráfico. Y su padre está en la cárcel por homicidio. Me he documentado. Sí. Violeta, ¿qué piensas? No creo que Filippo haya llegado tan lejos, pero creo que no valora lo que Guglielmo y Rosella hacen por ella. ¿Por él? Sí, por él, eso, por Filippo. Vale, pues hablamos cuando haya novedades. Yo digo que Carmelo. ¿Qué? Digo que creo que Claudia despedirá a Carmelo. ¿Tú qué crees? Yo tengo otras preocupaciones. ¿A quién debo agradecérselo? El próximo que deje algo más en mi mesa tendrá que vaciar inmediatamente la suya. Sé lo que estáis intentando hacer, pero esto no funciona así. Se os valorará según vuestro trabajo. Así que no perdáis el tiempo. Antes he hablado con tu madre. No sabía que habíamos ido a Londres juntas. ¿A Londres? Se habrá confundido con mi hermano. ¿Y con quién paso todas las noches? ¿También con tu hermano? Tamara, ¿por qué te inventas tantas excusas? Tus padres solo quieren pasar un poco más de tiempo contigo. A mí no me gusta estar en casa. ¿Por qué motivo? Hay demasiadas personas obligadas a estar juntas, por eso me fui. Entre esas personas hay un padre y una madre que te quieren y harían cualquier cosa por ti. Ojalá yo tuviera unos padres así. Ay, Violeta, qué pesada. Y tú desagradecida. Igual que Filippo, tienes una familia perfecta y solo les Tú no mientes. sabes nada de mí ni de mi familia.
Y deja de usar tu cosa conmigo. ¿Y tú me hablas de mentiras? ¿Le has dicho a Raniero la verdad? No es lo mismo. Claro que sí. Todos tienen un motivo para mentir. ¿Cuál es el tuyo? Puedo escapar de aquí, puedo volver con esa gente, puedo trabajar para ti. Por favor, confía en mí. ¿Quieres que confíe en ti? Entonces quédate allí y colabora con los que llevan el caso. Buenos días, soy el inspector Demir. Quiero información sobre una de sus huéspedes. Se llama Farah. ¿Ah? ¿Y cuándo se marchó? Vale, gracias. Inspector, hemos examinado el registro de llamadas de Guglielmo Graziosi. ¿Habéis encontrado algo? Hay un número que se repite mucho los últimos días. Pertenece a una tal Sofía Gallo que vive justo detrás de la Plaza Bellini. Es verdad, Guillermo y yo hablamos algunas veces. 20 llamadas solo en la última semana no me parece algunas veces. ¿Puedo saber la naturaleza de su relación? Es una relación de amistad. ¿Y la mujer de Guillermo tiene conocimiento de esa amistad? La respuesta es no. Y usted lo sabe, ¿verdad? Ayer a las 7:30 Guglielmo le escribió: no puedo seguir mintiéndole a mi mujer. Tengo que contárselo todo. Y Sofía respondió: por favor, no me hagas esto. Quedemos mañana por la mañana. Había algo más que amistad entre los dos. Puede que una relación que Guillermo quería romper. Pero usted no quería. Esta mañana se han visto cerca de su casa. ¿Qué ha pasado luego? He sido yo. Lo apuñalé con un cuchillo. No quería que me dejara. Lo siento, no sé qué me ha pasado. ¿Y el cuchillo dónde está? Lo tiré a una alcantarilla por ahí. ¡Hey! Hola, ¿cómo estás? Como nueva. Qué bien. ¿Te apetece que cenemos juntos esta noche? Claro que sí. Nos vemos luego. No le digo la verdad porque llevamos muy poco tiempo. No se dicen cosas importantes cuando llevas poco tiempo, ¿o no? ¿Quién es esa mujer? Ha confesado el intento de homicidio de Guillermo Graziosi. Filippo es inocente. ¿Ella? ¿Y por qué quería matarlo? Tenían una relación y él no quería verla más. ¿Guillermo engañaba a su mujer? ¿Todavía te sorprende? La gente solo piensa en su propio beneficio. Qué bien cuando todo es tan fácil, ¿eh? O sea, qué mal. Qué mal cuando todo es tan fácil. Aunque usted nunca alegra esa cara, inspector, ¿sabe? Busca el arma del crimen. Hay algo que no me convence en la confesión de esa mujer. Lo siento mucho, pero no quería que se enterara por la prensa. Guillermo jamás me habría hecho algo así. Mamá. No me lo creo, no me lo creo. Puede que esa mujer se lo haya inventado. ¿Cómo puedes defenderlo todavía? Porque hace 30 años que lo conozco. Hace 30 años que haces todo lo que te dice. Te has convertido en él, te has dejado anular para complacerle. ¿Y para qué? Tampoco eras suficiente. Para él nadie es suficiente. ¿Cómo me has encontrado?
Me he subido a un taxi y he dicho, rápido, siga esa Vespa. Siempre había querido hacerlo. Esto es muy bonito. ¿Vienes mucho? Venía de pequeña cuando quería escapar. Entraba aquí dentro y me escondía. Era como un laberinto. Y nadie podía encontrarme. ¿Escapar de qué? De mi familia. No es verdad que me fuera porque había demasiadas personas. Me fui porque no había sitio para mí. No tengo ni un solo recuerdo con mis padres en el que no haya alguien más. Mis hermanos o las docenas de niños de acogida que entran y salen de nuestra casa. Mis padres me quieren. Tienes razón. Pero nunca vieron el primer diente que se me cayó o la primera vez que lloré por un chico o un idiota de tercero B. Ni en mi examen de bachillerato. Bueno, me organizaron una fiesta entre todos. Pero cuando terminé la exposición y me giré, detrás de mí no había nadie. Estaban en un tribunal luchando por alguien que no era yo. Y yo no entendía por qué. ¿Por qué llenar tu casa de extraños cuando ni siquiera puedes ver a quien tienes al lado? Y después lo entendí. La verdad era que yo no les bastaba. Y por eso cogí mis cosas y me busqué un bonito estudio. Puestos a estar sola, mejor no hacer cola para el baño, ¿no? ¿Por qué no se lo has dicho nunca? Ya lo dijiste tú. Mi familia es perfecta. Y hay cosas que duelen aún más cuando se dicen. Y tú lo sabes bien. Dado que aún no le has dicho nada a Ranier. Violeta, sea cual sea el motivo, todo lo que haces o no haces puede repercutir en las personas que te rodean. Y sobre todo en los que más te quieren. Hola. ¿Es que viene más gente a cenar? ¿Sabías que la distracción al volante puede deberse a una mala alimentación? Sí, claro, la distracción. ¿Hay algún problema? No. No, de hecho, vamos dentro a nutrirnos bien. Te gustará, he comprado un montón de cosas. ¿Seguro? ¿Qué haces despierto? Podría preguntarte lo mismo. ¿No está Raniero? Sí, está durmiendo. Pero yo no consigo dormirme. Creo que he comido demasiado. Toma. Es Raki. Es digestivo. ¡Ah! Bebe un poco de agua. Y dime, ¿qué haces aquí? Guglielmo Graciosi sufrió una herida muy profunda en el estómago. Y Sofía Galo es una mujer muy delgada. Así que crees que no pudo haberle apuñalado con tanta fuerza. No lo sé. Pero el cuchillo no estaba donde nos dijo. Bueno, entonces, ¿por qué inventarse todo eso? ¿Con qué fin? Puede que para proteger a alguien. Puede que al culpable. ¿Crees que estaría dispuesta a ir a la cárcel por otra persona? Es admirable. Estúpido. Es estúpido sacrificarse por los demás. Total, nadie hará nunca nada por ti. No estás hablando de Sofía, ¿verdad?
Farah se ha escapado del centro de acogida y no ha vuelto a llamarme. Era otro engaño. Hice bien no yendo a verla. Lo siento. Pensaba que esta vez quería ayudarte de verdad. En la vida hay que ayudarse uno solo, Violeta. Hay que pensar en uno mismo y ser egoísta. Tienes razón. Hay que pensar en uno mismo. Y mirar hacia adelante. ¡Ah! ¡Ha sido el ragú! No, es Raki. Ragú, Raki, ¿qué más da? La verdad es que no quiero perderlo. Por eso no le he dicho lo de mi enfermedad. Al menos lo reconoces. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Seguirás mintiendo? Por una vez quiero pensar solo en mí. De hecho, he retomado la búsqueda de mi padre. He añadido la historia del dinero que le dio a mi madre hace 10 años. Aunque no quisiera verme hace 10 años, tendrá que hacerlo ahora. ¿Y tu padre cómo está? Sigue inconsciente. Mi madre ha pasado la noche con él y sigue defendiéndolo. Dice que esa mujer, Sofía, se lo ha inventado todo. Francesco también tiene dudas sobre su confesión. De hecho, me gustaría hablar con ella. Yo volveré a casa. Puede que Violeta, ella llegó la última. La querían los inversores. No puede despedirla. Entonces, ¿a quién echará? De eso nada. Voy a darle a Claudia la investigación que me pidió que hiciera. A mí. Tamara Graziosi. Ahora no es el momento. Su padre está en coma en el hospital. Pero tiene que ser ella, sí. Cuando esté mejor se lo diré. Quiere despedir a Tamara. Ya se lo conté todo a la policía. Sí, yo solo he venido a confirmar su declaración. Entonces empezaron a discutir y usted lo apuñaló en el estómago, ¿es así? Sí. El caso es que Guglielmo sufrió una herida muy profunda. Es difícil de creer que una mujer como usted pueda apuñalarlo con tanta fuerza. Evidentemente no lo es. ¿Algo más? ¿A quién está protegiendo? ¿De verdad quiere acabar en la cárcel por algo que no hizo? Sí que fui yo. Diga. Gracias. ¿Todo bien? Le he confirmado mi declaración, ¿no? Ahora váyase. ¿Se puede? Sí, claro. Oye, Francesco, dime, ¿tú sabes algo de Farah? Porque el fiscal me ha dicho que ya no está en el centro de acogida. Sí, me he enterado. Pero no fui a hablar con ella y no he vuelto a saber nada. ¿Y qué piensas? Que hice bien al no fiarme de ella. ¿Tú cómo estás? Como siempre. Venga, Francesco, que te conozco. Nunca te habías implicado tanto como con Farah. Exacto, y he aprendido la lección. ¿Y el caso Graziosi cómo va? Sofía Galo está en arresto domiciliario. Pero seguiremos con la investigación. Está bien. Manténme informado. Ah, y no olvides invitarme a cenar el miércoles. Me cae bien tu vecina. Es simpática.
Inspector, hay novedades. Violeta, buenos días. Buenos días. Bueno, os dejo solos. Nos vemos esta semana, ¿vale? ¿Podemos hablar un momento? ¿Y dos también? Cuando está con usted es más amable. Pero sin dejar de ser un buen policía. ¿Qué sucede? He usado la sinestesia con Sofía. Está desesperada, era profundamente negro. Si se estuviera sacrificando por alguien, sentiría amor y afecto, no desesperación. Hay algo más que no cuenta. Lo sé. Sofía Galo no tiene pasado. No hay información sobre ella más allá de los últimos 2 años. ¿Y eso qué significa? O ha vivido en un búnker, o no es realmente Sofía Galo. ¿Así que asumió otra identidad? Eso quiero averiguar. Hola, ¿qué haces aquí? Quería darte una sorpresa. Ven. Mira. ¿Eh? Te he llevado a arreglar el dueto. Da una vuelta y pruébalo. Mejor luego. ¿He hecho mal? ¿Ya no lo quieres? Claro que sí. Es importantísimo. Me encanta mi dueto y no quiero perderlo. ¿Cómo vas a perder un coche? No, es que últimamente estoy un poco distraída y podría perderlo. Lo cogeré esta noche. Así podríamos hacer una cenita romántica como la primera vez. Vale, nos vemos a las 9. Adiós. Hola. ¿Cómo está tu padre? Dicen que se recuperará, pero sigue en coma. Oh, bien. Bueno, mal, bien por lo de que se recuperará. Pero, ¿en qué mala hora? La situación ya era complicada, ¿no? ¿Qué situación? Bueno, la de la redacción con los recortes de personal, ya sabes. Ah, eso. ¿Es que eso no te preocupa? Preocuparse de problemas si no cambia las cosas, así que... ¿Sabes lo que cambia las cosas a veces? Ser amable y estar disponible, sobre todo con quien toma las decisiones. ¿Amable y disponible? Esa no soy yo. Tamara, ¿tú quieres seguir trabajando aquí o no? Yo no quiero trabajar aquí. Yo debo trabajar aquí. Es lo único que sé hacer. Entonces cúrratelo un poco con Claudia. Lo digo por ti. 36 segundos, tiempo de tolerancia humana expirado. Tira. Con tu amiga no se puede, ¿eh? Diga. Sofía ha desaparecido. Y parece que alguien ha entrado en su casa. ¿Cómo quién? Mira, Violeta, te llamo porque has sido la última persona que la vio. ¿Notaste algo que podría ayudarnos a encontrarla? La llamada. Sí, alguien la llamó y Sofía parecía asustada. Francesco, ¿estás ahí? ¿Me ha colgado? ¿Hay novedades? Pues creo que sí. ¿Lista para volver a llevar a un ser humano en tu Vespa? ¿Y bien? Con el registro de llamadas hemos conseguido el nombre de la última persona que le llamó. ¿Y quién es? Hermano Fosso. Lo he buscado en el registro. Vive en Catania y está casado con una tal Elisa Belfiore. ¿Otro amante? Puede que no. Como intentes escaparte otra vez, te juro que te mato. ¡Te mato!
¡Suelta el cuchillo! Sal lentamente del coche. Ya lo denuncié hace unos años. Pero, hermano, consiguió hacerme parecer una loca. Perdí credibilidad, la esperanza, y después conocí a Guillermo. Le estaba ayudando a escapar de su marido. Él me creía. Me consiguió documentos falsos y me proporcionó un alojamiento temporal. Y estaba organizando en secreto mi traslado a un lugar seguro donde volver a empezar. Así que fue por seguridad lo de no decírselo a nadie. Ni siquiera a su mujer. Sí. Pero Guillermo ya no podía soportar el peso de tantas mentiras. La otra mañana iba a venir a mi casa para que habláramos de eso. Elisa decidió huir en plena noche. No conseguía encontrarla. Entonces un amigo la reconoció en Palermo, cerca de la Plaza Bellini, con ese abogado. Así que fui a buscarlo. ¿Dónde está mi mujer? Cálmate. ¡Dímelo! No volverás a hacerle daño. Yo supe enseguida que fue hermano. Pero eso significaba que estaba cerca y tuve miedo. Asumí la culpa, porque prefería ir a la cárcel antes que volver con él. Yo solo quería que volviera a casa. Su sitio está conmigo. Señor Fosso, usted no volverá a casa. ¿Fue él quien intentó matar a mi padre? ¿Tú eres la hija de Guillermo? Sí. Tu padre me ha salvado la vida, se ha sacrificado por mí. Fue el único que me creyó, aunque no me conociera. Sí, mi padre es así. Y además, él ya lo vivió en su propia piel. Señora, la acompañaremos a casa. Gracias. Adiós. ¿Qué ha querido decir? No lo sé. ¿Qué pasa? Mamá, ¿qué es lo que papá vivió en su propia piel? ¿Te acuerdas cuando nos pediste noticias sobre tu abuelo? Sí, me dijisteis que murió cuando papá era un niño. Lo que no te dijimos es que era un hombre violento. Pegaba a Guillermo y a su madre. Una vez casi la mató delante de él. Guillermo era pequeño, no lo denunció, pero se arrepintió toda la vida. Por eso se hizo abogado. Y por eso intenta ayudar a cualquiera que lo necesite. A veces es demasiado obstinado, es verdad. Pero es su manera de hacer las paces con ese pasado. ¿Y por qué no me lo dijisteis nunca? Fue decisión de tu padre, creo que no querías sufrir más. Pues has sido un egoísta. Porque yo pensaba que no os bastaba, pensaba que no era bastante para papá. Por eso me fui de casa. ¿Qué estás diciendo, Tamara? La casa no es lo mismo. Sin ti echamos de menos todo. Los portazos a todas horas, tus respuestas con monosílabos, tus bufidos constantes. Siempre has sido nuestra pequeña con mala leche. Pero te echamos de menos. Muchísimo. ¿También, papá? Pues claro que también. Ven aquí. Señora Graziosi. Aún está muy débil y tiene que descansar, pero ha preguntado por ustedes. Vivir para uno mismo es como vivir a medias. La otra mitad es esa en la que te sacrificas por los demás.
haces? Voy a vaciar mi mesa. ¿Por qué? ¿Claudia te ha despedido? No. Pero si tiene que despedir a otra persona que solo tiene esto, prefiero irme yo. ¿Otra persona o Tamara? ¿Sabes qué? Escribe tú el artículo sobre el padre de Tamara. Eres la persona indicada. Y yo tengo que hacer otra cosa. Sacrificio no significa renuncia o pérdida, como se suele pensar. Tampoco significa calmar nuestras heridas, porque te arriesgas a provocar otras aún más profundas. Tu madre me lo ha contado todo. Lo siento. Pensaba que hacía lo correcto. Ahora piensa solo en recuperarte. El sábado tenemos cena familiar. ¿No tenías un viaje a París? Se ha cancelado. Contad conmigo. Sacrificio significa anteponer el bien de otra persona, Raniero, al nuestro. Antes de empezar tengo que contarte. ¿Se trata de esto? ¿Eh? ¿Cuándo pensabas decírmelo? Es que tenía miedo, no sabía cómo decírtelo. Tienes una enfermedad neurodegenerativa. Tenía derecho a saberlo. ¿Cómo puedo estar con una persona que me oculta algo tan importante? Tienes razón. Tienes razón, lo siento mucho. Yo también lo siento. Aunque el precio a pagar sea muy alto. Y si hay libre elección, entonces no estás renunciando a nada. Solo estás eligiendo otra cosa. Estás eligiendo el amor. Raniero lo descubrió solo, se enfadó y se marchó. Dale tiempo. ¿Tú cómo estás? Ah, sí. Pero tampoco podía seguir mintiéndole, ¿no? Quería despedirme. Voy a presentar mi dimisión. ¿Por qué? Alguien tiene que marcharse y lo justo es que sea yo. Tienes razón. De hecho, nadie te autorizó a escribir el artículo sobre el caso Graziosi. ¿Lo has escrito tú? Pero se lo pedí yo. Es culpa mía. A partir de ahora escribirás solo lo que yo te diga, ¿vale? ¿Escribir? Yo. Sí. Era un buen artículo. Vacía esa caja y ponte a trabajar. Entonces, ¿quién se irá? Nadie. Todos ganáis muy poco. Es inútil despediros. Hay una manera de conseguir más dinero, meter publicidad en la web. Lo sé, no me gusta. Pero si es la única manera de salvarnos, lo haremos. Pero puedo echaros en cualquier momento. Tamara, sé que tu padre está mejor. No te lo he dicho antes para no presionarte más, pero esta noche hay un evento muy importante. Me gustaría que lo cubrieras tú. Si vas a espiarme, hazlo mejor. Santo. Hola, Francesco. Verás,
He venido a decirte una cosa. Esta noche han encontrado un cuerpo en la playa. Estaba desfigurado, pero creemos que se trata de Farah. No, es imposible. Hemos pedido una prueba de ADN, pero el grupo étnico, la estatura, la edad, coincide todo, Francesco. Y además, en la muñeca llevaba esto. Es la pulsera de su hermana. Cuando alguien se sacrifica por ti, cuando alguien intenta ayudarte, diga. Hola, Violeta. ¿Quién es? Deja de buscar a tu padre. Él no puede ayudarte. Ahora es otra persona. Papá, ¿eres tú? Lo que más cuesta entender es... ¿lo hace realmente por ti? ¿O lo hace por sí mismo?